Así que hoy, después de la oración, trataremos el tema Noé, la vida del nuevo Adán, la primera parte. Vamos a ver de qué se trata, pero pidamos en oración permiso al Señor para iniciar. Padre eterno, gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad y por permitirnos, Señor, ser instruidos por tu Santo Espíritu a través de tu palabra en el conocimiento de todo lo que tú tienes para nosotros. Así que te pedimos permiso para iniciar en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, habíamos visto ya en 3 clases anteriores el plan de Dios para Adán y Eva. Primero en el aspecto creacional, los creó pero con propósito. El propósito de producir la tierra, Adán, trabajarla, pero al mismo tiempo cuidarla. Lo interesante es que en Eva y Adán también ocurría algo en el plano familiar. Tenían que reproducir la especie y Adán tenía que cuidar la familia. Así que así como el hombre cuida su trabajo y produce en él, así tiene que cuidar su familia y reproducirla también. Un plan perfecto, ¿no le parece? Pero también habíamos visto que el pecado se había enseñoreado de Eva y de Adán a través de Satanás, el diablo, la serpiente antigua, según Génesis capítulo 3, verso número 1. Pero en todo caso, luego de haber visto estas 3 lecciones que han sido de gran bendición, vemos que Adán tuvo una caída y que el plan perfecto de Dios, debido a la desobediencia de los dos y la responsabilidad de Adán sobre Eva, porque fue a él a quien Dios le dio el mandamiento, no a Eva. Por lo tanto, Adán tenía que cuidar que ese mandamiento sea ejecutado en familia y no en solitario. De ahí vemos que el silencio de Adán frente al diálogo de Eva con la serpiente es un silencio sospechoso y por lo tanto no podemos echarle la culpa solo a Eva porque el matrimonio es de 2, siempre de 2. Hoy vamos a ver un nuevo comienzo, un nuevo Adán. ¿Quién es ese nuevo Adán? Noé. Así que vamos a ver de qué se trata y qué nos trae esta clase número 4. Uno de los personajes más importantes en la Biblia es el hombre con el nombre de Noé. Aunque la marca Noé parece estar presente en todas partes, desde tiendas religiosas a producciones seculares de Hollywood, la mayoría de las personas no son conscientes de los muchos matices cruciales que están presentes en el texto hebreo original. Vamos a tratar de poner remedio a esta situación prestando una atención cuidadosa al hebreo original con el fin de comprender más plenamente a este rico personaje bíblico y los eventos asociados con él. Vamos a ver la visión hebrea, que esto es lo fundamental. La palabra hebrea Noah se deriva del verbo que cuenta con una amplia gama de significados, la mayoría de los cuales contienen la idea de descanso y alivio. ¿Se puede usted imaginar? Una cosa es descansar y reposar, pero el nombre Noah tiene no solo el descanso, sino el alivio. Qué interesante que es esto, ¿verdad? La mayoría de los cuales contiene la idea, dice, de descanso y alivio. Oiga, qué bonito que es eso. Todos conocemos la historia de Noé y vamos a ver por qué realmente tuvo ese alivio. El tipo de descanso que el hebreo implica aquí no es el relax del esfuerzo, sino un reposo sin acción, la ausencia de actividad o movimiento. ¿Se puede usted imaginar eso? Qué lindo. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Porque dice que lo primero que oímos de Noé se encuentra en Toledot Adán, el libro de las generaciones de Adán, en Génesis capítulo número 5. Ahí está. Todo el capítulo recorre la descendencia justa de Set, uno de los hijos de Adán. Este texto, entre otras cosas, muestra la conexión familiar de Noé, no solo con Adán, sino también con otros 3 personajes bíblicos importantes. Shet, que es Set, Enosh, que es Enos, y también Hanoch, que es Enoch con C, ¿verdad?
mientras que otras personas mencionadas en las generaciones de Noé también son importantes, la historia es contada de tal manera que la conexión de Noé con estas 4 no puede perderse. Usted y yo sabemos que uno de ellos fue arrebatado por Dios, Enoc. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Qué conexión habrá? Vamos a seguir chequeando esta clase. Mire, en esta generación del 1 al 10, Adán, Set, Enos, Kenán, Mehalalel, Jarek, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Este es el enlace generacional que usted tiene que tomarlo en cuenta. Esta clase, si usted la quiere, pronto va a estar en YouTube para que usted pueda acceder gratuitamente a ella y de esa manera estudiarla con mayor detenimiento. Ahí están los nombres también para que usted los pueda leer: Adán, Shek, Enosh, Kenán, Mahalalel, Jereg, Shanok, Metushalach, Lemesh y Noach. Ahí los tiene. Ese es el enlace. Fíjese usted, 10 nombres, 10 vínculos generacionales. Esto es realmente maravilloso. Ahora, ¿por qué mostramos esto? Porque sabemos que de Set, que es piadoso y justo, viene este vínculo generacional. No viene de Caín. Quiero que tome usted en cuenta esto. No viene de Caín, viene de Set. Es muy importante que tomemos en cuenta que dice ahí el primero Adán, el segundo Set. No aparece Caín, no aparece Abel porque lo mataron, que si no lo hubieran matado aparecería Abel, ¿no? Pero como lo mataron, Dios no iba a dar esta línea generacional para algo nuevo a través de un asesino, sino que lo dio a través de un hombre justo. Hoy en día tenemos una nueva generación espiritual a través no de Barrabás, sino a través del justo, nuestro Señor Jesucristo. Así de bueno es Dios, ¿no le parece? Está dispuesto a empezar de nuevo las veces que usted quiera, que se anime. Entonces, en la visión hebrea, el nombre Enos en hebreo es Enosh. Significa algo así como hombre o ser humano. Lo hace conectar con el ideal de la humanidad frágil. Está conectado con la palabra hebrea Neshama, una de las palabras que captan el concepto judío del alma. En hebreo moderno, cuando hablamos de alguien que se comporta de una manera humana, se utiliza el adjetivo enoshi, o literalmente de enos. Qué interesante, ¿verdad? Vinculado a un comportamiento, concepto humano de los sentimientos y del alma. Eso es lo que significa este adjetivo enoshi. Vamos a ver lo que dice aquí, observaciones. Todos los autores bíblicos son muy selectivos en el tipo de material que presentan. Solo dicen a sus lectores lo que quieren que sepan. Es de destacar que la Torá enumera a Noé como el 10º hijo de Adán. Oiga, el número 10 tiene que ver con los mandamientos, ¿se ha dado cuenta usted? Y usted descubrirá que siendo el 10º, a Noé se le dan nuevamente las instrucciones creacionistas. Es muy interesante este Noé, por eso le llaman el segundo Adán, aunque el postrer Adán es Cristo, pero este fue el segundo, en el sentido de que se le dieron instrucciones muy similares a las que recibió Adán en el inicio de la creación. Muy bien. Dice, no solo es Noé el descendiente número 10, sino que Enos es descendiente número 3 y Enoc es el número 7. Los 3 números parecen ser marcados de algo diferente, marcadores de algo diferente. La descendencia de Caín no va a sobrevivir al diluvio y la humanidad después del diluvio volverá a surgir de Noé, hijo de Set. Debería haberse resuelto todo, ¿no le parece? Pero el asunto es que no se resolvía así porque el pecado ya había entrado en la humanidad. El bien y el mal. Unos hacían las cosas bien, otras malas, pero el pecado seguía ahí. Y la sentencia de la muerte seguía ahí porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, no era Noé quien iba a resolver las cosas. No era Abraham tampoco, ni Isaac, ni Jacob. Era el Mesías Yeshua que vendría y él pagaría por el pecado y traería a él mismo como el postrer Adán de una creación no terrenal y mortal, sino espiritual y eternal. Vamos a ver lo que sigue. Primero leemos sobre Adán y Eva,
dando a luz a Shet o a Set. En Génesis capítulo 4, en el verso 25 y 26 leemos: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Toma en cuenta que la palabra conocer aquí es tener relaciones sexuales. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Se da usted cuenta que jamás Eva olvidó a su hijo? Nadie puede olvidar un hijo, y menos habiendo sido asesinado por su hermano. Eva repite y dice: me ha dado un sustituto. ¿Por qué? Porque Caín mató a mi hijo Abel. Qué doloroso eso, ¿verdad? Hoy en día hay muchas formas de que eso ocurra también. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, que significa Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta es la traducción del hebreo al español. Las generaciones de Noé, seguimos. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Génesis 4:26. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Tome en cuenta que el nombre del Señor había sido revelado. Los hombres no le decían Adonai, lo llamaban por su nombre, dice. Importante eso. Leemos acerca de Enoc en Génesis 5:24. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¡Qué tremendo! ¿Y qué estamos esperando hoy en día? Desaparecer de este mundo porque Dios nos lleve. Pero ¿cuál es el requisito? Andar con Él. Le regalo un versículo para que vea que esto no ha cambiado. Si usted me permite, vamos juntos a Primera de Juan, al capítulo número 2, por favor, y vamos a leer el versículo número 6. Dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que hay que andar como Él anduvo, y al andar como Él anduvo, andamos con Dios. ¿Se da usted cuenta? No es que va a ser de otra manera. Usted tiene que andar con Él para que sea Él quien lo saque de aquí. Muy bien, entonces vamos a avanzar en la visión hebrea. El nombre de Caín en hebreo, Caín, conlleva el significado de algo que es adquirido. Eva llamó Caín de esta manera porque pensó que ella lo adquirió desde o con la ayuda del Señor, según Génesis 4, verso 1. Vamos a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Ahí está confirmado. El nombre de Set en hebreo, Shet, significa algo así como provisto. El verbo hebreo significa designar o proveer. Por eso es que ella dijo que Dios le había dado otro hijo. O sea que se le había asignado un hijo para reemplazar al que Caín había matado. Uno de los mayores problemas de leer la Biblia, nos da esta observación, siempre y solo en traducciones, es el de perder el sentido original de los nombres. Las traducciones y adaptaciones no solo cambian el significado original, sino que dejan los nombres sin sentido. A menos que tomemos tiempo para ir de nuevo al hebreo, los nombres bíblicos de personas y lugares en la traducción seguirán sin tener ninguna relación en absoluto con los puntos de referencias originales y las ideas enterradas en el texto mismo. Esa es nuestra gran pérdida, una pérdida que tenemos que hacer todo lo posible para reducir al mínimo. Este es el nuevo tesoro que necesita ser recuperado. Los nombres. Los nombres. Esto es muy importante. Los nombres. Antes se daba un nombre y tenía un sentido, un propósito, y Dios cumplía con ese nombre. Permítame darle un ejemplo, una pausa rápida. Cuando nació mi madre, no se sabía qué nombre ponerle. Y mi bisabuelo, el padre de mi abuela,
le dijo: hija, a esta niña ponle Amparo. Y mi abuela le dijo: papá, pero ¿cómo así? ¿Por qué Amparo? Y mi bisabuelo le dijo: porque ella será el amparo de tu vejez. Y bueno, efectivamente, mi abuela pues terminó sola en su vida, y no sola porque mi madre la trajo a su casa y en su vejez la amparó y la acompañó hasta el sepulcro. Se cumplió. Fue algo espectacular. Pero hoy en día, no, pues ponle Brad ni sé cuánto, los nombres de los artistas. Ponle Angelina ni sé cuánto Jolie. Entonces no está usted marcando en una realidad profética. Póngale un nombre real, un nombre que tenga un significado. Busque en hebreo y va a ver usted el enlace generacional que va a crear usted. Algo maravilloso. Muy bien. La lista de los descendientes de Adán a través de la línea de Set es realmente interesante por varias razones. Por ejemplo, mire quién está en la lista y los años de vida asignada a cada uno de ellos. Recuerda que la lista era de 10. Veamos. En el caso de Adán, 930 años. Menudo tiempo de vida. En el caso de Set, 912. En el caso de Enoc, 905. Kenán, 910. Mehalalel, 895. Jarek, 962. Enoc, 365. Sería un año calendario nuestro. Matusalén, 969. Lamec, 777. Y Noé, 950 años. Ninguno de ellos llegó al milenio. Nosotros, con el favor de Dios, gobernaremos con Cristo 1000 años. Un inicio de lo que es la vida eterna. Vamos a vivir un poco más que ellos en el sentido de años, pero luego pasaremos toda la eternidad con ellos también y los conoceremos. ¿Se puede usted imaginar tener un diálogo con Matusalén? Un diálogo con Enoc. Maravilloso, ¿no le parece? Esa es la esperanza que tenemos como cristianos. En observaciones dice aquí, los enormes tiempos de vida prediluvianos, antes del diluvio, disminuyen significativamente. Hay variantes, si se dio cuenta. 365 años versus 969 que vivió Enoc, que vivió Matusalén, es una gran diferencia. Estos parecen enormes, pero son realmente muy pequeños en comparación con historias de los reyes mesopotámicos y sumerios prediluvianos. Por ejemplo, el rey que más tiempo gobernó, según está descrito, lo hizo por más de 65,000 años. Tomen en cuenta que esto no es bíblico. Estamos hablando de un relato que se asume que fue así, pero usted y yo sabemos que la tierra tiene 5,000 años de haber sido hecha, que ya casi 6,000 y pico, que estamos entrando al 7º milenio y que Cristo viene por su iglesia. No podemos modificar eso. Estas son opiniones no bíblicas, pero que se tienen que sumar para que tengamos una cultura general. Enoc vivió 365 años antes de que el Señor se lo llevara. 365 años probablemente corresponden a la plenitud del calendario solar de 365 días. Los años de la vida de Lamec, el padre de Noé, parecen ser particularmente notables. 777 años. Es Lamec quien traerá a un mundo moribundo a Noé, que es el que lo salvará a través de su obediencia llena de fe. Cuando finalmente llegamos a Noé, leemos acerca de él en las palabras proféticas de su padre Lamec, Génesis 5:28. Vamos a leerlo. En Génesis 5, capítulo 5, versos 28 y 29, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea que Noé es descanso, es alivio, pero no solo para él, sino para la humanidad. Qué bonito, ¿verdad? Este sí que era un influencer de verdad.
y no había canal de YouTube y esas cosas. Pero bueno, este era un verdadero hombre que tenía influencia en el mundo y que su obediencia y su fe inspiró a muchos y trajo bendición, no solo para el hombre, sino para la tierra. Pues fue con Noé cuando Dios prometió no maldecir más a la tierra y que habría sementera, que habría la cosecha, que habría invierno, que habría verano, y hasta hoy Dios ha cumplido. Hermanos míos, Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Vivió más tiempo, pero a esa edad engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Esta es la traducción hebrea al español. Esto es lo que Dios le dijo a Adán cuando se produjo la gran caída. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, la maldición hacia la tierra estaba vinculada con el doble esfuerzo o triple que Adán tendría que generar. La tierra estaba prevista para que un poco más y dé rapidísimo todo. Pero realmente no ocurrió así. Hoy en día vemos algo muy virtuoso. Si usted sale aquí de la iglesia y ve el muro con detenimiento, va a encontrar que en el mismo muro de concreto crecen unas plantitas. Dice, esto no es posible. Usted exagerando un poco en nuestro país, en muchos lugares del mundo, donde usted tiene una semilla, si es en el asfalto, al día siguiente tiene ahí algo que creció, porque la tierra ya no está maldita. Pero el hombre tiene que también encontrar eso y por medio de Cristo librarse de la maldición para que tenga fruto por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver la visión hebrea. La frase hebrea, Aruraja, Adamá, significa algo así como tierra maldita. La palabra hebrea arar se traduce generalmente como maldición, pero utiliza en hebreo bíblico, indica que lleva en sí el significado de atar, frustrar o restringir a alguien o algo. Mire que esto es fuerte, porque cuando usted dice algo mal, usted maldice, usted está atando, ¿verdad? Usted está restringiendo, como lo está diciendo aquí, a una persona, usted está frustrando algo. Cuando el Señor dijo que si nos poníamos de acuerdo podríamos atar y desatar, estábamos hablando de maldecir y bendecir, pero obviamente estamos puestos para bendición. Esa es una realidad. Pero si vamos a la raíz hebrea, ¿podemos frustrar los planes de quién? Del maligno. Claro que sí. 100% y cualquier plan que tenga en contra de nosotros. La alusión a Génesis 3:17 es una de varias indicaciones en esta narración que Noé es presentado como el nuevo Adán, un antídoto justo a la maldad del Padre de la humanidad universal. Adán empeña toda su descendencia a trabajar duro para conseguir los productos de la tierra que habían sido maldecidas por Dios. Noé nace a Lamec como alguien que va a traer alivio y descanso al trabajador cansado de la tierra maldita. Qué curioso, ¿no? Adán nace, comete el error, la tierra se maldice, Noé nace y viene como un alivio para una tierra que saldría de la maldición y que vendría una prosperidad maravillosa, la cual no fue valorada porque la humanidad, ya sabe usted lo que pasó y lo veremos después en la Torre de Babel. El mal creciente. El total fracaso moral de la raza humana era absolutamente claro a su hacedor, nuestro creador. El juicio de Dios era justo. Leemos Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Amigos, la Agenda 2030 de la ONU no es otra cosa que una maldad indescriptible. Yo lo he explicado. Ellos dicen, suena bonito, escuche, queremos quitar la pobreza. Ok, ¿cómo usted quita la pobreza en los pobres? Dígame usted, dándoles trabajo. Dígame cuántos trabajos ha generado la ONU.
Cero. Tiene otra forma de eliminar a los pobres, matándolos, creando un genocidio a través de virus, enfermedades, etcétera, etcétera. Esa es otra forma también. Y luego ellos dicen que dentro de su planificación quieren quitar la escasez de alimento, el hambre en el mundo. ¿Qué le parece a usted? ¿Será por eso que están afanados por todos los canales y las redes de que la gente haga dietas? ¿Para que no consuman mucho y puedan darle eso a los pobres? No. Hay una sola forma de que se pueda realmente dar de comer al hambriento. Producir. Que la tierra produzca, que usted genere empleo. Si usted le genera un empleo digno a un pobre, el pobre tiene dinero y con ese dinero compra. Y si usted unido a eso le da una cultura de principios y valores, en lugar de coger el sueldo y gastárselo en droga o en alcohol o en mujeres, lo va a gastar en su hogar. Ese es el diseño. Primero de la estructura cultural, espiritual, moral, unida a eso laboral y productiva, y todo será saciado. Porque al final de cuentas no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el corazón del hombre en Génesis 6 era solo maldad. La visión hebrea dice que la palabra hebrea yexer, en la frase yexer mash shevot, livo, lleva en sí la idea de algo que es producido o creado. La frase se puede traducir como creación, deseo o resultado de los pensamientos de su corazón. Jesús dijo, el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Y aquí está diciéndolo claramente, Yexer Mashevog Libo, es decir, esto es lo que ustedes producen. Esto es lo que ha sido creado, pero esto es lo que ustedes producen. Maldad continua en el pensamiento ¿de dónde? Del corazón. Por algún motivo, tanto Dios Padre como Hijo consideraban que los pensamientos estaban aquí. Qué curioso que es eso, ¿verdad? Hoy los científicos dicen que el corazón tiene memoria. Impresionante el Señor. Vamos a avanzar un poco. La caída de la totalidad de la humanidad es algo innegable y llamativo. En la conexión lingüística Adán-hombre, en el texto podemos ver más claramente que el fracaso de Adán afectó a su descendencia humana en el máximo grado. Este texto en particular hace hincapié en la totalidad de la caída. Todos los planes, pensamientos, no era más que el mal todo el tiempo. La maldad sigue hoy en día, no ha cambiado. Las constituciones quieren cambiar para legalizar el aborto, quieren cambiar para legalizar matrimonio hombre, hombre, mujer, mujer, lo cual es una maldición y una abominación. Y sigue el mundo como en Génesis 6, pero en medio de eso viene la oportunidad a través de Cristo el justo de salvarnos, no en un arca, sino a través de la iglesia que Él creó para no perecer en este no diluvio, sino fuego eterno que viene del cielo, como lo dice 2 de Pedro capítulo 3. El mal creciente. Pero aunque Dios emite un juicio sobre el mundo a través del diluvio, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Leemos esto en Génesis 6, 7 y 8. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mire usted qué tremendo. Mas Noé dice en el verso 8, halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué habría ocurrido esto? Vamos a la visión hebrea. La frase en hebreo, Maxar Shem Be Einei Adonai, significa literalmente, Él halló gracia ante los ojos del Señor. En hebreo moderno, cuando nos preguntamos unos a otros, ¿te gusta tal o tal cosa? Muy a menudo utilizamos esta antigua frase bíblica, haya gracia en tus ojos. Se ha señalado que la palabra gen para gracia, favor en hebreo, es el nombre Noah. Qué lindo, ¿no? Noé dice solo que al revés. Por esto es que la letra Nun en Noé es diferente a la misma Nun en gracia. Se debe a que es una de las letras finales que se ven de manera diferente cuando aparecen a la final de una palabra en hebreo. Pero qué lindo, ¿verdad? Que un nombre pueda quedar
la actitud de un hombre pueda marcar un idioma inclusive, ¿verdad? Gracia. Qué lindo que es eso. Que pueda quedar como un sinónimo permanente de generación por generación el nombre de Noé como gracia ante los ojos de Dios y entre los ojos de los seres humanos. La humanidad no está separada del mundo animal. El papel de Adán como la cabeza de la creación de Dios no era temporal. Cuando Adán fracasó en su misión, no solo su descendencia humana se vio afectada, sino que su fracaso se extendió al reino animal. Veremos en breve que de la misma manera que el juicio que viene a la posteridad de Adán y toda la vida animal bajo su dominio, la salvación también es ofrecida por este descendiente de Adán. No es solo Noé y sus descendientes quienes se salvaron de las aguas del diluvio, sino también el mundo animal. Noé es de hecho un nuevo Adán, la esperanza del mundo caído. Usted y yo sabemos que los animalitos fueron en pareja, ¿verdad? Macho, macho, hembra, hembra. Macho con hembra y hembra con macho. Si hubieran ido macho, macho, hembra, hembra, habrían desaparecido las especies. Tremendo. Y el diablo le dice al hombre, no obedezcas, no te reproduzcas. Esta parte es muy linda porque es una forma de estudiar la Biblia que quiero que usted la tome muy en cuenta en los próximos 15 minutos que nos quedan. Se llama la estructura quiásmica. También estudiaremos después lo que es el estudio paralelo. La Torá muy a menudo utiliza una estructura literaria compleja y hermosa conocida hoy como quiasmo o quiasmus. La idea básica muestra un intrincado diseño del texto, así como su naturaleza holística. A y A con su comita arriba, en un paralelo cercano a B y B con el apóstrofe. Y así sucesivamente, culminando en la línea P, que carece de un paralelo e indica el punto principal, el centro del quiasmo en sí. Y aquí tenemos un ejemplo de Génesis 6:9. Pues déjeme explicarle rapidito algo. Esto va poco a poco. Usted va comparando textos del diluvio. Compara un texto con otro y va buscando un paralelismo. Sin embargo, luego de que termine el paralelismo de todo lo que ha leído, hay un punto central que le determina todo lo que usted leyó. Vamos a ver poco a poco. Mire aquí en la estructura quiásmica, donde dice A está Noé. Mire cómo están las letras hasta el final, de arriba hacia el centro, que es la P, y de abajo hacia arriba. Esto usted tiene que chequearlo con mucho cuidado cuando tenga la clase en su poder. Noé, vamos a ver el capítulo número 6 y vamos a leer 10a. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a la final, el A del apóstrofe, abajo del todo, vamos a ver Noé y vamos a ir al versículo número 19. Versículo número 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Aquí estamos viendo que por causa de Noé, así como por causa de Adán, se maldijo todo, por causa de Noé se salvan los animales. Muy interesante, no solo era su familia, eran también las especies. Noé fue una bendición realmente después de la caída, pero no comparable a la bendición que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego podemos ir viendo de la misma manera, Sem, Can y Jafet. En el versículo 10 del mismo Génesis, en la parte B, donde dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Vamos a la parte de abajo, en el 18b, y dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú
tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Entonces, está vinculado los hijos en el B, en el 10B, digamos, con el 18B. Ve que hay un paralelismo, habla de los hijos y habla de los hijos también. Habla de Noé que halló gracia para ser salvo y también se salvan los animales. Ese es el paralelismo que usted tiene que ir leyendo. Lee aquí, lee acá, siguiendo este sistema. Y lo puede aplicar en cualquier texto bíblico. Pero lo interesante, por cuestiones de tiempo, vamos a ver qué ocurre en el punto P. Usted y yo conocemos el relato del diluvio, ¿sí o no? Empieza desde el capítulo 6 y termina en el capítulo número 9. ¿Ok? ¿Cuál podría ser entre el capítulo 6 y el 9 el versículo principal? El punto P significa principal de la estructura quiásmica. La estructura quiásmica hace paralelismo entre un verso y otro de la misma historia. Pero el punto principal es el P. Tiene que llegar usted al centro. Mire usted el capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. ¡Qué maravilloso! Volvemos a la estructura quiásmica. El primerito, ¿cuál era? Léalo conmigo. Las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y por causa de eso, no solo se salva Noé, sino que se salvan los animales. Y al decir Noé, la familia. Luego vamos viendo que también sus hijos son considerados en el verso 10 versus el verso número 18, donde no solo son salvos, sino que entran al arca. Ahí está el paralelismo. Pero de todo el paralelismo que tiene el diluvio, el punto principal es uno. Se acordó Dios de Noé. ¿Sabe usted por qué es el punto más importante? Porque, vamos a ver, imaginémonos que el Señor en el diluvio, como ocurrió, salvó a Noé, salvó a sus hijos, a sus esposas, a la esposa de Noé, salvó a los animalitos, terminó el diluvio y dice el verso 8, y hizo disminuir las aguas. ¿Qué tal si no hacía disminuir las aguas y se olvidaba de Noé y lo dejaba ahí? ¿De qué servía que el diluvio hubiera terminado? ¿De qué servía si Dios no ordenaba que se abrieran los abismos y las aguas descendieran? Piense conmigo, si Dios se olvida por un instante de usted, de nada sirve toda la bendición que usted crea que pueda tener. Dios no se olvidó de Noé jamás. Por eso el punto P es Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Y no solo de Noé, porque por causa de él se salvaron los hijos, sus esposas y los animales, sino que dice que aún se acordó hasta de las bestias. ¡Qué maravilloso! ¿No le parece? Recuerda el relato de Nabucodonosor cuando se convirtió en bestia. Hasta de esa bestia se acordó. Amigos míos, sigue la estructura quiásmica demostrándola aquí. La practicaremos el próximo domingo aquí, en vivo. Les traeré impreso documentos para que practiquemos la estructura quiásmica con el diluvio y usted la pueda entender a plenitud. Aquí se está poniendo solo la letra A sin la comilla. Aquí se pone desde la letra A de abajo con la comilla. ¿Y el punto P cuál es? Génesis 8:1. Cada una de estas cosas tiene que ver con la otra. La D, por ejemplo, con la D comilla, tienen que ver. Hay paralelismo. Esa es la estructura quiásmica. El centro del quiasmo en Génesis 8:1 dice lo siguiente. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Visión hebrea. La gramática hebrea, al igual que las gramáticas de la mayoría de otras lenguas, usa género masculino y femenino y número singular y plural. Estas especificaciones son gramaticalmente importantes. Cuando miramos en el número y el género en el original hebreo, hay que tener cuidado de no leer demasiado
del sentido que decíamos en el texto. Por ejemplo, la palabra en inglés dice Dios, singular, se escribe en hebreo como un sustantivo plural, como si fuera Elohim, Dios o dioses. Mire esa diferencia. De hecho, la misma palabra exacta, Elohim, se utiliza para Dios singular y para los dioses extranjeros en la Biblia hebrea. Mire la importancia de la gramática cuando usted está viendo Elohim, dependiendo para qué se aplique, puede estar hablando de Dios o de varios gobernantes, o de dioses paganos, varios. Pero el Elohim, el único verdadero, es el Señor. Nunca olvide ese detalle fundamental. Dios se acuerda de Noé. Estamos por concluir. Dado que el centro de la estructura quiásmica, recuerde, tiene usted el relato, busca un texto aquí y busca el paralelismo. Muy importante, el paralelismo. Por ejemplo, y entró en el arca Noé y los animalitos, y Dios cerró la puerta. ¿Dónde estaría el paralelismo? En el versículo del capítulo 8, donde dice que salió Noé del arca. ¿Me explico? En una entró y en el otro salió. Si la letra es D, en el que entró, ¿cómo sería en el que salió? D con apóstrofe o comilla. Ese es el paralelismo. ¿Sí me expliqué ahora mejor? Perfecto. Así es como hay que aplicar el paralelismo en todo relato bíblico que se quiere estudiar. Recordando que siempre habrá un punto importante. En su momento estudiaremos a Jonás y verá usted que hay una estructura quiásmica preciosa y hay un punto P maravilloso también en Jonás. Dado que el centro del quiasmo funciona como punto central de toda la historia, no podemos perdernos este punto de inflexión. Hay que reconocer que todo lo otro que se menciona en la historia también es importante, pero no tanto como lo es Génesis 8:1. Se acordó Dios de Noé. Remarca el triunfo de la misericordia sobre el juicio. Qué bonito eso. Dios se acuerda de Noé, al igual que él más tarde se acuerda de Abraham, en Génesis 19:29. Y otras grandes figuras de la historia de la redención de Israel. Pero lo más importante aún por venir es la liberación de la Pascua en Egipto. Allí Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Amigos míos, así llegamos a esta clase número 4. Les ruego, por favor, que estén siempre atentos. Vamos ya esta semana a subir las 4 lecciones, incluida la del día de hoy. Las vamos a subir en YouTube. Si usted la quiere, va a estar en privado en primer lugar. Las personas que deseen pueden escribir sin ningún problema al número que aparece en la pantalla, con el signo más 593-999 578518. Aquí lo puede ver usted en la pantalla el número. Ese es mi WhatsApp. Escríbame y yo le haré llegar el enlace para que usted pueda acceder a YouTube y tener las 4 lecciones y así repasarlas. Así que bueno, hasta el próximo domingo y que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Amén.